La semana pasada habíamos empezado a hablar esta serie de estudios que es de creer que Dios, o sea, que Dios es realmente quien dice ser. Y habíamos repasado las 5 declaraciones y habíamos dejado ahí como una serie de preguntitas. Habíamos leído el versículo de Corintios que realmente es súper lindo y empezamos como a profundizar un poco más realmente en nuestro sistema de creencias y en las, digamos, los argumentos que han venido construyendo la fe que nosotras tenemos hoy en día. Evidentemente, después de que nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón, algo que de pronto no lo comentamos la semana pasada es el hecho de que nosotros a partir de ahí empezamos a hacer obras en construcción, somos obras en progreso. Entonces, obviamente, eh, desde ese día hasta el día de hoy, Dios ha venido perfeccionando la obra en cada una de nosotros. ¿Y cómo lo va haciendo? De ahí, pues precisamente llevándonos a situaciones en donde nuestra fe va a ser posiblemente puesta a prueba, como lo hablábamos la semana pasada, que qué pereza tener una fe reprimida, porque una fe reprimida es una fe muerta. Entonces realmente tenemos que ser conscientes y darle gracias a Dios de que si estamos pasando por diferentes momentos de pronto un poquito complicados o retadores, es porque definitivamente Dios está perfeccionando esa obra en nosotros, está desarrollando en nosotros el carácter que se necesita y obviamente está perfeccionando nuestra fe. La está retando, la está confrontando y eso está haciendo obviamente que se vaya, digamos, como a un siguiente nivel, por ponerlo de cierta forma. Entonces, ¿qué vamos a hablar hoy? Hoy, para darle como continuidad a este tema, vamos a hablar como, digamos que yéndonos un poquitito más al principio y vamos a hablar de Dios como el hacedor del cielo y de la tierra, de todas las cosas, ¿verdad? Entonces, como ya sabemos, realmente también el propósito de estos estudios es analizar realmente, o sea, hacer como un autoanálisis y poder identificar realmente si de verdad nosotras creemos en que Dios es quien dice ser, porque a veces de la boca para afuera es muy fácil decir, pero cuando ya lo hemos hablado, hemos estado en situaciones un poco complicadas, ahí de pronto o se nos vuela el Espíritu Santo y nos saltan los opilotes, como dice Dante, ¿verdad? O digo, se nos olvida realmente todo lo que hemos aprendido, lo que hablamos ahorita, ¿verdad? De que ya uno tiene cierta información, tiene cierto conocimiento y ya no, uno no puede hacerse, digamos, como el ignorante ante ese tipo de cosas. O sea, uno sencillamente tiene que empezar a poner en práctica porque de eso se trata. Al final de eso se trata, es poner en práctica todo el aprendizaje, las enseñanzas y si esto lo estamos usando realmente para crecer, este espacio lo estamos usando realmente para aprender, crecer, lo que decíamos, ¿verdad? De pronto, ¿cómo se llama? Hacer catarsis o como terapia, de la terapia tiene que funcionar, ¿verdad? O sea, si no aplicamos eso es como que uno vaya eternamente donde un psicólogo y nunca ponga en práctica las recomendaciones que hace el psicólogo, o sea, le va a seguir pagando terapia el resto de su vida, ¿verdad? Entonces, no se trata de eso, se trata de que de verdad podamos ir mejorando y perfeccionando realmente nuestro carácter y nuestra forma de hacer con base a lo que nosotros vamos aprendiendo. Ujú. Entonces, aparte de que vamos a empezar a realmente a cuestionarnos y a identificar realmente si nosotros creemos en que Dios es quien dice ser, también vamos a empezar a desarrollar un nuevo sistema de creencias de fe, ¿verdad? O sea, vamos a empezar realmente como a hacer un sistema de creencias de fe, man. Ujú. Como, como a desarrollar raíces, raíces profundas que de verdad nos ayuden a nosotros a mantenernos firmes, o sea, como desde estos árboles como los robles, ¿verdad? Que hay un tipo de árbol que ahorita no me acuerdo cómo es que se llama, creo que es el de acacia, no me acuerdo, pero es el árbol que utilizan para construir los mástiles de los árboles, que son árboles fuertes, que son, ¿verdad? Son rectos. Sí, que dije. Sí, la casa. Ajá, ¿verdad? Sí, ese, pero sí es el mástil de los barcos, lo dije bien antes, ¿verdad? Ujú. Yo creo que sí es el acacia. O sea, que son estos árboles súper fuertes que es lo que permite a los barcos mantener como su equilibrio, su balance. Entonces, que aprendamos a ser como esos árboles, ¿verdad? Que en medio de las tormentas, que en medio de cualquier situación que uno pueda estar atravesando, que logre mantenerse firme. O inclusive, digamos, también como las palmeras, que, o sea, usted ve que las raíces de las palmeras son súper fuertes, que cuando viene un huracán se hacen para todo lado, pero lo único que mantiene o que se mantiene en pie son las benditas palmeras, ¿verdad? Se hacen para allá, se hacen para acá, pero después de que pasa la tormenta, vuelven a su lugar.
Entonces, eso es súper, súper importante, ¿ok? Que desarrollemos de verdad esas raíces. Y, y yo creo que realmente tenemos muy buenas razones, o sea, tenemos muchos argumentos, muy buenas razones para poder hacerlo, para poder llegar y decir, ok, listo, voy a marcar como un antes y un después, voy a hacer como un filtro de algunas cosas y voy a empezar a tomar las cosas buenas que ya conozco y añadirle otras más para poder construir ese sistema de creencias. ¿Por qué? Porque tenemos demasiadas pruebas, o sea, tenemos argumentos de cosas que han sucedido en nuestra vida o en la vida de otras personas que demuestran que en efecto Dios es quien dice ser. Entonces, no hay, o sea, no hay otra razón, ¿verdad?, más válida que esa. Para empezar, vamos a leer lo que dice Hebreos 11:3. Hoy prácticamente nos vamos a quedar como en Hebreos y en Isaías, por cualquier cosa. Hebreos 11:3. Eso es todo un tema, me ha costado. La semana pasada duré como una hora buscando. Hebreos sí está en el Nuevo Testamento, está casi, casi al final, e Isaías está como a la mitad de la Biblia prácticamente. Por cualquier cosa, porque hoy nos vamos a quedar como en esos dos libros. Hebreos 11:3. ¿Sabes qué es bueno ponerle? No sé si vos tenés, Ali, separadores. Sí, eso es lo que me estaba diciendo mi mamá, que le pusiera separadores. Pero es que esta Biblia es como, me la han regalado yo creo que para primera comunión. Santísima. Se lo juro que hay algunos que yo en mi vida los he escuchado, ese Baruco, no sé qué, en mi vida he escuchado yo eso. Habacuc. Ajá. Hebreos, Segunda Corintios. Habacuc es un... Ya casi, ya casi. Aquí ya la encontré. Excelente. Bueno, entonces, Hebreos 11:3. Ayúdame a leerla, por favor. Ok, dice, por fe sabemos que Dios formó los mundos mediante su palabra, de modo que los que ahora vemos fue hecho de cosas que no podían verse. Exacto. Yo lo voy a leer en otra versión que dice, por la fe entendemos que el universo, ¿verdad? O sea, en la versión tuya dice el mundo, ¿verdad? En la versión dice el universo, o sea, todavía mucho más, abarca más, ¿verdad? El universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve, ¿ok? O sea, lo que nosotros podemos ver, las montañas, el sol, el cielo, las estrellas, ¿verdad? Alina, mami, yo, ¿verdad? O sea, todo fue creado por algo que no se puede ver, ¿verdad? Entonces, quiero preguntarte a vos, Ali, ¿vos te das cuenta realmente de lo lindo? O sea, de lo lindo, de lo lindo, de lo lindo que es este versículo. Sí. O sea, a mí me encanta, y algo que me encanta es, y es de lo que vamos a hablar, es que Dios nunca, o sea, Dios nunca va a permitir que se elimine, digamos, y ahorita te voy a entrar en detalle por qué. Él nunca va a permitir que se elimine toda la sombra de dudas que pueda existir respecto a la autoría, a su autoría en la creación, ¿verdad? ¿A qué me refiero con esto? No sé si ustedes se acuerdan que yo la semana pasada les hablaba de que a veces en Semana Santa pasan como algunos programas en Discovery, ¿verdad? Tratando de como de dar explicación a los milagros de Jesús, dando explicación a la creación, dando explicación a a las tentaciones, a los, ¿cómo es que se llama? A las plagas de Egipto, ¿verdad? Entonces, inclusive también a las tentaciones, ¿verdad? O sea, todo le tratan de dar una vuelta y darle algún tipo de explicación a todo. No sé, yo creo que también les había contado de que cuando yo recién empecé a recibir los estudios y que andaba súper en esa etapa como del primer amor y demás, que una vez me eché un pleito, ¿verdad? Y es súper curioso porque lo que voy a hablar hoy es precisamente esto. Me eché un pleito con un compañero porque él me cuestionaba la creación del mundo, ¿verdad? O sea, él no entendía realmente o dónde él podía encontrar una explicación y una justificación de cómo Dios había hecho el sol, el cielo, la tierra y todo en 7 días. ¿Verdad? O sea, y yo trataba de explicarle y obviamente no tenía cómo argumentar absolutamente nada. Y la respuesta de eso está en este versículo y en otro más que vamos a ver ahorita. O sea, la respuesta es
es muy sencilla, o sea, es esta. O sea, yo ni siquiera me tenía que echar un pleito, ¿verdad? Pero la respuesta es por la fe. Nosotros entendemos que el universo y todo lo que hay en él fue formado por la palabra de Dios. Esa es la verdadera respuesta. Y cuando nosotros entramos como en esas situaciones, ¿verdad? Yo les decía que cuando yo veo ese tipo de programas, a mí más bien como que me deleita, ¿verdad? Yo tengo una forma muy particular de ver todas esas cosas y yo más bien como que me deleito y yo digo, qué chuzo que es Dios, ¿verdad? O sea, todo lo tenía milimétricamente, así definido, ¿verdad? O sea, tan calculado todo, ¿verdad? Que yo más bien yo como que me admiro aún más del poder y de la perfección con la que Dios hace las cosas, ¿verdad? Pero hay otras personas que no lo ven así, que más bien todo eso más bien les genera como confusión o inclusive alimentan los argumentos que puedan tener de que Dios no existe. Y cuando nosotros estamos como, ¿ibas a decir algo, Ale? No, no, y que también como usted estaba diciendo, digamos que todo lo acomodamos a nuestra manera, ¿verdad? Porque vamos a ver, ¿verdad? Mi mamá cuando nos acompañaba a Open, ¿verdad? Ella siempre nos decía, es que sí, es muy bonito y todo, pero cuando, digamos, en algunos momentos que Julio se enfoca, digamos, en Mae, ajá, que Dios era un Mae, que no sé qué, y me dice, no, Alina, es que hay algunas cosas que tampoco no se pueden acomodar al mundo, ¿verdad? Y es aquí, obvio, no vamos a entrar en discusión, es aquí donde yo también me pregunto, ¿verdad? De que si los gays se hacen o nacen, ¿verdad? O las lesbianas o todos estos pervertidos que abusan de los niños o bueno, muchas cosas, ¿verdad? Que están pasando en el mundo, De que a eso veces justo quería que habláramos ahora también, de hecho. sí, entonces nosotros ajustamos a todo esto y uno mismo como pecador, ¿verdad? Que uno va un sábado, se pega a la fiesta y el domingo a misa. Entonces, todo lo acomodamos a nuestra manera, pero también, ¿verdad? Ahora que leí aquí, ¿verdad? De modo de que lo que ahora vemos fue hecho de cosas que no se podían ver, ¿verdad? De que quizás Dios, eh, de no sé, es que hay cosas que uno, no sé, un amanecer, no sé si usted vio el del martes. Yo me levanté a las 5, ¿verdad? A sacar la perra. Y yo me quedé impresionada que me tuve que volver a traer el teléfono, tomar una foto, obvio no se aprecia esos colores y yo definitivamente fue así como, gracias, me siento agradecida con Dios porque uno de esas cosas definitivamente, ¿verdad? O los milagros o no sé, muchas cosas, ¿verdad? Que bueno, que son impresionantes. Totalmente. Y de hecho, a mí, digamos, yo creo que volviendo al tema este de la creación y demás, y de por qué tal vez Dios nos, o sea, es que preguntémonos esto, o sea, ¿por qué simplemente Dios no da pruebas de que efectivamente Él fue el que lo hizo todo? ¿Verdad? O sea, de pruebas acerca de sí mismo, de sus afirmaciones. De hecho, en el mismo capítulo 11 de Hebreos, la respuesta está en el versículo 6. Acabamos de leer el versículo 3. ¿Qué dice el versículo 6? Ay, mira, aquí lo tengo subrayado. Es que lo hemos Pero, visto estos días. ah, Ajá. pero no es posible agradar a Dios sin tener fe, porque para acercarse a Dios uno tiene que creer que existe y que recompensa a los que lo buscan. Exacto. O sea, ¿por qué Dios siempre va a ser tan insistente en el tema de la fe? ¿Por qué Dios va a ser, verdad? O sea, va a querer tanto que de verdad nosotros desarrollemos nuestra fe. O sea, Dios nunca va a dar pruebas de su existencia, aparte de las que ya nosotros requete conocemos o de sí mismo o de que efectivamente, o sea, y cuando digo pruebas es como llegar y decir, ah, sí, que pase algo, ¿verdad? No sé, o sea, extraordinario, así, muy loco, en donde uno diga, ah, ok, sí, ahora sí, ya entendí, ahora Y así somos. ajá. O sea, yo me imagino, por ejemplo, digamos, algo, digamos, así de loco, no sé, como cuando Jesús llegó y dijo que obviamente ese no era el sentido de lo que él estaba diciendo, pero literalmente así fue como lo interpretaron los fariseos, de cuando él dijo que él podía destruir el templo y reconstruirlo en 3 días.
¿verdad? O sea, realmente el significado o lo que Jesús estaba, o de lo que Jesús estaba hablando en ese momento era de otra cosa, no era el templo físico o literal, ¿verdad? De Jerusalén. Él se está refiriendo a otra cosa. Pero ¿qué tal si pasara algo así? ¿Verdad? O sea, que llegue y que ¡pum! ¿Verdad? No sé, se vuele el templo de Jerusalén y que lo reconstruya en 3 días. ¿Eso sería realmente suficiente para que el resto de la humanidad de verdad confirme en su corazón el hecho de que efectivamente todo el universo fue creado por Dios? Yo creo que no, porque el humano en sí, o sea, a veces está tan ciego, está tan ciego, que ni aunque el mismo Dios baje en un carro de fuego, posiblemente lo creerían. Entonces, él no necesita hacer eso. O sea, a él lo único que le basta y lo único que él necesita es que los que hemos abierto nuestro corazón, él en Apocalipsis dice, yo toco a la puerta, ¿verdad? El que me abre, yo voy a entrar. Entonces, aquellos que hemos estado dispuestos a abrir la puerta una vez que él ha tocado, ¿verdad? A nuestro corazón, a él lo único que le basta y lo único que él necesita es que de verdad nosotros lo creamos por fe. Dios nos creó a nosotros literalmente para que nosotros hagamos su voluntad y para él deleitarse en nosotros, o sea, para tener esa relación, ¿verdad? Íntima. Y obviamente nuestra fe es lo que más le agrada a él, por eso es que él insiste tanto. Y aquí lo dice efectivamente Hebreos 6, o sea, sin fe es imposible agradarle a Dios. Entonces, nosotros tenemos que ser muy conscientes de esto. O sea, la fe no es simplemente llegar y decir, yo creo en Dios o yo soy de tal religión. No, o sea, es realmente estar a ese nivel de convicción de llegar y decir que por más cosas que usted escuche del mundo, usted tener la convicción o la seguridad. su simiente fuerte. O sea, que usted de verdad esté parado sobre roca firme y usted llegar y decir, o sea, puede, ¿verdad? Pasar lo que les dé la gana. A mí, o sea, eso no me cambia el Dios en el que yo creo. Totalmente, porque también aquí podemos poner en práctica, digamos, cuando Dios hace sus milagros en las personas, ¿verdad? Que la gente dice, ay, no, no se va a curar, ¿verdad? Ay, no. Y también, digamos, que obvio nosotros también a veces tenemos esa espinita que dice, sí, será o no será, qué va a pasar, ¿verdad? Pero yo tengo la fe y esas cosas que también a veces nos hacen de, no sé, ¿verdad? De dudar. Ajá. No, y pasa, es normal, Ali, o sea, eso es normal. A ver, cuando yo digo que nosotros tenemos que tener una fe fuerte y una fe firme, ¿verdad? Eso no quita el hecho de que van a haber momentos en donde nuestra fe se va a quebrantar. Sí. Va a pasar. Y por eso te digo que, digamos, cuando pasan esas situaciones, precisamente ahí es donde Dios construye nuestro carácter y precisamente también por eso es que nos da las herramientas para que nosotros recordemos y nos da el Espíritu Santo para que traiga en nuestra memoria todo lo que hemos aprendido a lo largo del tiempo y que lo podamos utilizar realmente como una herramienta para sostenernos en esos momentos de dificultad. Vamos a tener momentos de duda, sí, somos humanos. Vamos a querer que algo no pase en nuestra vida. Sí, el mismo Jesús llegó y le dijo a Dios, pasa de mí esta copa. Él tampoco quería ser crucificado, pero al final fue más su obediencia y su amor a Dios, ¿verdad? Sí. Pero él tampoco quería. Entonces, obviamente vamos a pasar por todo ese tipo de situaciones y por todo ese tipo de emociones. Pero precisamente por eso es que Dios es tan enfático en que de verdad nosotros desarrollemos un sistema de creencias de nuestra fe que nos permita sostenernos en esos momentos. O sea, que cuando lleguen y nos quieran golpear, que nos quieran pegar una cachetada, que nosotros sencillamente nos levantemos, ¿verdad? Frente en alto y decir, yo sé quién me respalda, yo sé quién está conmigo. Así, hay momentos realmente, yo no sé si a vos te ha pasado, a mí sí. Hay momentos en donde tal vez estoy pasando por alguna situación complicada y yo llego y estoy orando y yo digo, Dios, es que yo siento como que mis oraciones no pasan del techo, ¿verdad? O sea, es que no te siento, es que no te escucho, es que, ¿verdad? O sea, pero yo sé que estás. Yo una vez escuchaba una prédica de Dante que decía que realmente la fe, nosotros no podemos basar nuestra relación con Dios ni nuestra fe en emociones, porque las emociones son efímeras. Nosotros no podemos basar o creer
o definir, digamos, el hecho de que Dios esté haciendo algo o no con base a lo que nosotros sintamos. Porque las emociones son volátiles, son efímeras, hoy las tenemos, mañana no. Y yo también pienso de que Dios, bueno, digamos, en mi testimonio personal, yo también pienso de que Dios a veces no nos quiere dar la respuesta o inmediata, ¿verdad? Que usted dice eso, del que no pasa el techo, ¿verdad? Porque en mi situación, digamos, hubieron, no sé, un año, mi 2017, que no lo quiero ni recordar, y que yo decía, o sea, y miles de veces me enojé con Dios. Y yo le decía, Señor, pero ¿qué más quiere de mí? O sea, ¿qué más necesito pasar? Era una contra otra, una contra otra, una contra otra. Y ya de 2018 ahí como que, ¿verdad? Pero, o sea, y hoy, 2022, yo le doy tantas gracias a Dios porque quizás si yo no hubiera pasado por toda esa tempestad, nunca hubiera nacido la nueva Lina, ¿verdad? Porque yo me acuerdo, aunque yo salía donde Irene y yo lloraba y yo lloraba y yo le decía, Señor, ¿qué más necesito pasar, verdad? Porque yo sentía que Él estaba conmigo, pero a la vez no, ¿verdad? Y que yo iba a Open y que todas esas cosas me llegaban, pero había algo que no. Entonces yo también siento de que sí, pero esas tempestades, como a mí me gustó mucho esa canción que la canta la Morenita, que dice que al final está la luz. Ajá, Lily Goodman. Ajá, Lily Goodman, ¿verdad? Y yo la escucho y yo digo, esta es mi vida, o sea, esta es mi vida porque tengo que pasar por muchísimas cosas, encontrarme a mí misma, que creo que era lo que Dios quería, ¿verdad? Que yo, ¿verdad? Me permitiera eso y que yo supiera quién era Lina y qué tenía para Lina. Entonces, yo creo que es, y no solamente en eso, era en la vida de la familia, en los trabajos, en muchas áreas, digamos, de la vida de uno, ¿verdad? Y aquí estaba yo también leyendo, ¿verdad? Que el 8 que dice que por fue Abraham cuando Dios lo llamó, obedeció y salió al lugar que él iba a dar como herencia y salió a su tierra sin saber a dónde iba, ¿verdad? De que es lo mismo que estamos hablando, ¿verdad? Que a veces uno camina y no sé ni para dónde va. Y esa es la dirección de que Dios quiere que uno vaya. Exactamente. Exactamente. Y lo que te decía, y es eso, de qué, o sea, ¿qué dice el 1? ¿Qué dice el versículo 1 de ese mismo capítulo? El 11. Ajá. Tener fe es tener la plena seguridad que recibir lo que se espera es estar convencidos de la realidad, que son cosas que no vemos. Ish. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo no sé lo que no. Eso es, o sea, de hecho, por eso te dije que lo leyeras, porque es que al final de cuentas es dar pasos de fe creyendo que Dios va a estar con uno, aunque uno no lo vea, aunque uno no lo sienta, aunque, ¿verdad? Es tener la convicción de que sí, o sea, de que si Dios de verdad, a ver, no lo voy a decir de esa forma porque suena como que lo estoy cuestionando, o sea, de que si Dios hizo todo lo que yo puedo ver, ¿verdad? Y tocar, y me hizo a mí, va a ser capaz de poder hacer que todo en mi vida esté bien. O sea, es que nada, absolutamente nada se escapa del control de Dios. Y nuestra fe, o sea, Dios es tan insistente en el tema porque nuestra fe, yo creo que es la revelación favorita de Dios realmente en un mundo que está perdido. ¿Verdad? Que en este momento cada vez uno ve, o sea, uno ve las noticias y es como de sentarse a llorar, ¿verdad? O sea, y por eso te decía que todo, o sea, como tal vez no en detalle, pero que sí quería como hablar de todos esos temas, ¿verdad? O sea, realmente en un mundo perdido, el hecho de que hayamos personas que de verdad tenemos o que estamos trabajando en desarrollar y en construir una fe con creencias reales, concretas, basadas en la palabra de Dios y no en lo que dice un ser humano, no en lo que dice una persona, es la revelación favorita de Dios para el mundo. O sea, es la forma en la que nosotras de verdad podemos demostrarle al mundo la existencia de Dios. O sea, Dios no necesita justificarse, Dios no necesita revelarse a la humanidad con actos extraordinarios. La mejor forma en la que nosotros podemos revelar la existencia de Dios es a través de nuestra fe. Y yo no sé si por eso te decía, o sea, realmente ahora uno ve las noticias y en general, o sea, no solamente en Costa Rica,
en todo el mundo están pasando cosas que yo no sé si a vos te pasa o en general a mami, o sea, pero yo veo las noticias y yo como que me asqueo, no sé, no sé si te pasa la sensación que yo digo, es que, o sea, no puedo creer que de verdad hayan personas, hayan seres humanos que estén haciendo esto, o sea, nunca veo las noticias y cuando lo veo siempre es como mataron a 2 personas, que un tipo violó a unas niñas de meses, o sea, un montón de cosas y de locuras que yo digo, Dios mío, pero ¿qué es lo que está pasando? Ujú, Y existen personas que justifican todo ese tipo de actos, o sea, que le dan una razón al porqué de aquello. ujú. Entonces ahí es donde yo también digo, puchica, de verdad, ya estamos en serio en los últimos tiempos, porque hay una profecía que dice que va a llegar un momento en el que van a ver lo malo como bueno y lo bueno como malo. Qué miedo. Sí, ajá. Entonces, o sea, yo digo, puchica, de verdad que, o sea, o personas, no nos vayamos, digamos, a actos tan atroces como esos. Quedémonos en algo simple, sencillo y cotidiano. O sea, las personas que inclusive siendo creyentes se creen con la verdad absoluta y juzgan a las demás personas, perdón, como si fueran Dios. Y creen que o sea, eso a mí de verdad que me hace parar el pelo, porque yo digo, no puede ser posible. O sea, que una persona que diga conocer a Dios y que diga amar a Dios, se ponga en una posición de juez juzgando a la gente como si tuviera autoridad moral para hacerlo. Ujú. Vieras que a mí me pasa una situación y le pido mucho a Dios por esa situación. Eh, no sé si usted también tiene personas, pero a todo mundo padece de ansiedad y esas cosas. Vamos a ver, no juzgo, ¿verdad? Porque gracias a Dios y en nombre de Dios corto con esa situación porque no sé qué será esa cosa, ni lo quiere saber, pero eh, lo que me rodea en mi trabajo ahora es el tema, ay, es que mi ansiedad y la ansiedad y yo trato como de taparme los oídos, ¿verdad? Pero esa ansiedad ha llevado a un tema de negatividad Terrible. terrible, ¿verdad? Porque simplemente lo que sale de esa boca, ¿verdad? De esas personas es como, tengo sueño, es que ya quiero que sea viernes, es que cuando hay vacaciones, es que me siento cansada, es que, vea, todo es así y, y yo Es pura queja. definitivamente un día de esto se me salió el Chucky porque los niños no tienen la culpa de las situaciones, ¿me entiende? Que cada uno pasamos. La cosa fue que una de las teachers que ella trabajó conmigo, que no sé, o sea, yo siento que ahora es otra persona porque cuando trabajaba conmigo no era así, ¿verdad? Pero las dos están juntas en la misma aula. Yo no sé esos chiquitos y pobrecitos. Y ellas todos los días me siento cansada, bla, bla, bla. Pero una en Instagram pone, sale y está en tal lado. Entonces a mí me encantaría decirle, no era que estaba tan cansada, ¿verdad? Pero bueno, la cosa fue que la semana pasada llegó a hablar una mamá con una de ellas y era, sí, no sé qué, ajá, ajá", ¿verdad? Pero era una cara terrorífica cuando me dice Jimena, la que trabaja conmigo, Ali, pero ¿qué le pasa? Y a mí se me salió el choque y ya yo, estábamos en el comedor y yo le dije, ay, Mari, me voy a meter en algo que no me importa, le dije yo. Pero yo creo que los problemas de uno personales uno los tiene que dejar en el portón, porque los niños no merecen que ustedes los reciban con esas caras y con esos temas de que todo es negativo. Uno dice, ay, hagamos tal cosa, ay, no, qué pereza ir a la cancha de abajo, ay, no hagamos, y ya a mí me emputó. Y entonces yo le dije, y le digo, Voy yo, a poder subir a YouTube. sí, es que me entiende, o sea, esa negatividad a uno, y yo le decía a ella, o sea, a veces uno como que lo consume también, entonces ya uno se mete en el mismo papel, ¿me entiende? Entonces son cosas de que ahorita, o sea, a mí me da miedo esos temas, todo el mundo es que padezco ansiedad, es que a mí me dio ganas de decirle, ¿verdad? Porque yo en estos temas de religión no me gusta, ¿verdad? A mí me dio ganas de decirle. ¿Por qué no le entregas ansiedad a Dios y busque a Dios y deje de estar, verdad?
proclamando todos los días que tiene ansiedad y que tiene pereza, porque nos hemos refugiado en eso, ¿me entiende? Nos justificamos de esa Ajá. manera, nos justificamos de esa forma y de hecho, o sea, nos ponemos en una posición en donde tampoco nos queremos responsabilizar por las cosas que nos pasan. Hay algo que es súper cierto y tengo días hablando de este tema. Ali, la vida que nosotras tenemos hoy es consecuencia de las decisiones que nosotros hemos tomado, ¿verdad? Obviamente, si usted tiene una vida agradable, que le gusta, pues dele gracias a Dios, ha tomado decisiones sabias, pero si usted está metida en un hueco, entonces quiere decir que usted ha venido tomando una serie de decisiones que no han sido las más correctas. Y la gente, no sé si has venido escuchando también los devocionales del Pastor Mao y todo esto, no recuerdo porque además yo escucho tantos, ¿verdad? Que a veces no sé, se me cruzan los cables, pero hace poco estaba escuchando uno en donde decía, o sea, muy importante, ¿verdad? O sea, usted tiene que darse cuenta de que no todo lo que pasa en su vida es porque Dios lo ha permitido. Sí, 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 sí. Muchas cosas que pasan en su vida y es producto o consecuencia de sus decisiones, de su forma de actuar, de su forma de pensar, de su forma de hablar. Eso es tan importante eso que decías ahorita de deje de estar proclamando. O sea, en lo que usted se enfoca, eso es lo que usted va a traer a su vida. Si usted se enfoca en dar amor, en dar esperanza, en sembrar buenas semillas en las personas, en hacer cosas que de verdad te edifiquen y construyan y sobre todo en ser agradecido, eso es lo que usted va a traer a su vida. Pero si usted se enfoca en quejarse, en es que no me gusta esto, en es que lo otro, o sea, la queja trae desgracia, el Sí, agradecimiento trae abundancia y eso son leyes de vida y es hasta bíblicas son. ¿Verdad? O sea, ahorita no te puedo decir con certeza en dónde es que está escrito, pero estoy casi segura que está bíblico es, ¿verdad? En los proverbios, posiblemente es donde esté. Pero entonces, o sea, tenemos que tener mucho cuidado en eso. Y la fe, o sea, la fe es la mayor demostración de verdad de que aunque las cosas a veces están súper mal, nosotros vamos a saber estar bien. ¿Por qué? Porque sabemos o entendemos que los malos momentos o las malas situaciones son pasajeros. No son para toda la vida, o sea, al final, ¿qué es lo único eterno? Dios, o sea, ¿qué es lo único permanente en mi vida? Dios, es más, inclusive, un día de estos yo estaba ahí como orando, meditando y, ¿verdad? Como en una serie de situaciones y yo decía, qué rajado Dios, de verdad que, o sea, yo tengo ahorita, de verdad, como la seguridad de llegar y decir que lo único confiable y seguro en mi vida es Dios. totalmente. Lo único, ¿verdad? O sea, yo sé que tengo personas que me aman a mi alrededor, en las que yo puedo confiar y en las que yo me puedo apoyar, pero somos seres humanos al final de cuentas, ¿verdad? O sea, todos somos seres humanos. Y un día a alguien le va a saltar el Chucky, ¿verdad? Y una persona que de pronto podía ser muy confiable, ya no lo va a hacer. O al contrario, ¿verdad? O sea, o yo que de pronto podía ser muy confiable para alguien, de pronto ya no lo voy a hacer por las razones que sean, tal vez sin querer o sin intención, pero los seres humanos somos tan volátiles y tan cambiantes que lo que hoy es bueno para vos puede ser que mañana no lo sea. Entonces, hoy yo puedo ser buena para Lina, pero puede ser que el día de mañana lo mismo que hice hoy y que ella consideraba que era bueno, puede ser que ya mañana no le guste. Sí, mi mamá dice, antes lo que usted mencionaba, ¿verdad? De que ahora estamos viendo, ¿cómo es el dicho? No vea las cosas malas con ojos de bueno, algo así, mi mamá tiene un dicho. Ajá, no sé. Y, ¿verdad? Porque ella dice que ahora el ser humano, ¿verdad? De que estamos viendo lo que antes mencionábamos, ¿verdad? Las cosas malas las estamos viendo bien Bueno, y se va tenemos... a ver lo malo como bueno, lo bueno como malo. Eso Ajá. es bíblico, de hecho. Eso es Ujú. profético. Ajá. Entonces, así es. Y es porque somos muy volátiles, porque somos muy cambiantes, ¿verdad? O sea, como hay personas que realmente están en un proceso en donde van perfeccionando su manera de ser y van madurando y van cambiando, ¿verdad? Para bien, hay otras que como el cangrejo, ¿verdad? Van para atrás. Entonces, realmente lo único verdadero y permanente y confiable al 100% en nuestra vida es Dios. Y por eso es que nosotros tenemos que tener nuestra fe realmente tan cimentada. Yo me acuerdo cuando salió esta película, yo no sé si vos la viste o leíste el libro que se llama El Código Da Vinci, que empezaron a hablar. Bueno, es que a mí me gusta ver como todos esos programas y leer esos libros y demás. El Código Da Vinci básicamente lo que dice es, bueno, es toda una historia ahí, pero el resumen es
que Jesús tuvo descendencia, ¿verdad? O sea, como que Jesús se involucró sentimentalmente con María Magdalena, para ser más específico, y tuvo descendencia, ¿verdad? Entonces, yo lo hablaba de eso con mami en algún momento y yo decía, ¿y si fue así qué? O sea, eso no le resta que es, o sea, no le quita el hecho de que es el hijo de Dios, ¿verdad? Al final de cuentas, él nació como un ser humano, o sea, él era 100% hombre, era 100% Dios, y no le quita ni le resta, ¿verdad? Su divinidad. Al contrario, creo que lo humaniza, ¿verdad? Y lo humaniza en el sentido de que entonces con muchísima más razón yo puedo sentir que puedo empatar con él, ¿verdad? O sea, como que puedo congeniar, pero bueno, o sea, eso a mí lo único que me dice es que o sea, independientemente de lo que puedan hablar o decir de Dios o de Jesús, mi fe se mantiene firme. O sea, para mí realmente el verdadero acto y la misión que vino a cumplir Jesús, aparte de enseñarnos la forma de vivir o la forma en la que nosotros deberíamos de vivir en todas las áreas, fue que literalmente él vino a morir por mis pecados. Y ese es el verdadero hecho, esa es la verdadera misión y el verdadero propósito de lo que venía a hacer Jesús aquí a la tierra, de que él vino a cargar con mis pecados y a darme redención, libertad y hacerme y abrirme la puerta para poder ser hija de Dios. Si se casó, si tuvo hijos, si no los tuvo, o sea, todo lo demás es secundario. Sí. No le quita el hecho de que él hizo el mayor acto de amor que se ha demostrado en el mundo entero y que además definió un antes y un después en la historia de la humanidad. No le quita eso. Que resucitó al tercer día y que toda la historia que ya sabemos. Eso no se lo quita. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que tener porque además hay otra cosa importante, aparte de todo lo malo, ¿verdad? Ahora han surgido una serie de tendencias y de doctrinas, ¿verdad? Basados en la espiritualidad, que a veces de terror. Sí, De porque, terror. porque todo lo hacemos en nuestra conveniencia, lo que estamos hablando. Exacto. Entonces, si usted no tiene un sistema de fe, un sistema de creencias lo suficientemente fuerte, alguien viene y le dice a usted, hay una religión esta que es como la cienciología, una cosa así, que es basada en la ciencia, ¿verdad? O sea, que si no fuera por eso, llega y le refutan a usted todo el tema de la creación y usted dice, sí, ¿verdad? Y se va de jopa. O esto es de la nueva era, o verdad, o sea, todo esto que realmente quiere empezar a tergiversar un montón de cosas. Ese fue el día que llevaron a Open más de la religión. Al agnóstico, cuando fueron Ajá, ustedes. Eso ajá, fue un tema. ajá. Fue un tema. Qué heavy, ¿verdad? Claro, claro que sí. Pero si usted no tiene, a ver, yo sé que como hija de Dios yo tengo que tener apertura con estas personas, pero eso no va a cambiar mi fe. Exactamente. Eso Y que no a va a veces también es importante, vamos a ver, a veces también, bueno, yo es que en esos temas, ¿verdad? Porque yo les contaba el día que usted habló de eso, de que una amiga de nosotros, ¿verdad? El colegio era, ahí está, las de las enaguas largas que andan en las casas. ¿Que testigo de Jehová o qué? Testigo de Jehová y nos decía siempre, es que la estrella del portal es satánica y a mí no me canten cumpleaños porque eso es malo, ¿verdad? Pero cosas de que nosotros siempre peleamos por eso en el colegio con Aurora. Pero ya ahora hay gente que sale con unas cosas que yo... Sí, es de terror, pero en esos momentos, Ali, lo mejor que usted puede hacer y que cualquiera de nosotras puede hacer es quedarse, como dice el dicho, viendo los toros desde la barrera. Sí, 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 sí. Pero uno peleaba en eso en el colegio, digamos. Por supuesto, pero es a lo que voy, o sea, Sí, que necesita que lo defiendan, me explico, o sea, eso es como, a ver, Dios no necesita que uno salga ahí, ¿verdad? Con la capa de superhéroe a querer defenderlo a él, o sea, ahí lo mejor que uno puede hacer es callar boca, ver los toros desde la barrera y apoyarse sobre la roca firme que es Jesús. Que la fe, o la poca fe que Apoyarse sobre la roca debilite. firme que es Jesús, exacto. Mami dice que es no permitir que la fe que uno tenga se debilite, ¿verdad? Exactamente. ¿Por qué Dios permite esto? O sea, ¿usted cree que todas estas cosas se le escapan de la mano a Dios? No. Dios tiene control de todo esto, o sea, a Dios no se le escapa absolutamente nada de su mano. Y vea, vamos ahora sí, vamos a Isaías, búscate Isaías
para que vea lo que dice Isaías en el capítulo 45, versículos 18 y 19. Voy. Isaías está adelante, me Isaías dijeron, está ¿verdad? como en la mitad de la Biblia. Está en el Viejo Testamento como a la mitad. Isaías es uno de los, Isaías tiene unos capítulos que son hermosos. Ah, ya lo vi. 45. Isaías 45, 18. 45, 18, 19. El creador del cielo, el creador que es Dios y Señor, el que hizo la tierra y la formó, el que la firmó, el que la creó para no que estuviera vacía, sino para que estuviera habitantes, dice, yo soy el Señor y no hay otro. Ya no hablo en secreto ni en lugares oscuros de la tierra. Yo no digo a los descendientes de Jacob, búsqueme donde no hay nada. Yo, el Señor, hablo de la verdad, digo lo que es justo. Exacto. Voy a leerlo en otra versión que dice, porque así dice el Señor, el que creó los cielos, el Dios que formó la tierra, que la hizo y la estableció, que no la creó para dejarla vacía, sino que la formó para ser habitada. Yo soy el Señor y no hay ningún otro. O sea, punto. Yo soy, punto. Desde ningún lugar de esta tierra tenebrosa les he hablado en secreto, ni he dicho a los descendientes de Jacob, búsquenme en el vacío. Yo, el Señor, digo lo que es justo y declaro lo que es recto. Él tiene claro quién es Él. De hecho, esta cita la vimos la semana pasada. Él tiene claro quién es Él. Jesús no, perdón, en este caso, Dios no tiene problemas de identidad. Él tiene súper claro quién es Él. Y Él sabe, o sea, número uno, Él sabe quién es y sabe lo que a su debido tiempo Él va a hacer. Porque nada se escapa de su mano. Dios sabe que aquellos que lo desafíen o que lo desafiamos, vamos a terminar haciendo el ridículo en el tiempo. Todas esas personas que, ¿verdad?, se creen dioses, ¿verdad?, van a terminar siendo avergonzados. Él va a avergonzar los mejores intentos que nosotros como seres humanos queramos tener de querer ser como él. Entonces, todas estas doctrinas que salen, ¿verdad? O sea, y estas ideologías y esta gente que, es más, hay cosas, a ver, yo soy súper consciente de que Dios a nosotros nos dio todas las herramientas, los recursos, la inteligencia, la sabiduría y demás para poder hacer cosas obviamente alineadas con su voluntad y con su propósito, pero cuando eso es sencillamente para causar desorden y caos en el mundo, o sea, ahí evidentemente no es un recurso que está siendo usado, digamos, a favor del reino de los cielos, ¿verdad? Entonces, hay mucha gente que inclusive justifica sus malas acciones diciendo que es que Dios nos dio a nosotros la inteligencia y la sabiduría, y ¿verdad? O sea, que para eso fue que nos puso un cerebro. Y sí, es cierto, pero para hacer las buenas cosas que Él creó de antemano, no para hacer lo que nos dé la gana. Y en esos momentos es cuando de pronto a nosotros se nos sale el celo, ¿verdad? Y queremos entrar como en esa discusión con las personas y no tiene ningún sentido. O sea, Dios no necesita que nosotros lo defendamos. Esa no es nuestra responsabilidad. ¿Cuál crees vos que sea nuestra responsabilidad en esos casos? Yo creo que permanecer en Él y creer en Él, digamos, en lo que Él nos dice todos los días, ¿verdad? Y como ustedes lo decía, o sea, aunque Él no nos hable, todos los días nos demuestra con algo, un ejemplo, con ese arcoíris, con los milagros, con hasta, bueno, a mí personalmente con mis alumnos, ¿verdad? De que todos los días ellos me digan algo, que en la oración ellos salgan con algo, no sé, ¿verdad? Siempre hay cosas que definitivamente Dios está ahí sin decir, mira, aquí estoy, ¿verdad? Estoy presente. Hay algo más que yo creo que sí nos corresponde a nosotros hacer, y es orar, ¿verdad? Por ejemplo, orar, a ver, conozco muchos casos de esposas, por ejemplo, que pelean con sus esposos porque tal vez ellos no comparten su misma fe, ¿verdad? Pelear no tiene ningún sentido, o sea, ponerse a pelear con el esposo es querer caer, o más bien caer en el error de querer defender a Dios. Dios no necesita ser defendido. ¿Qué es lo que tiene que hacer en ese caso la mujer? Orar por él.
De Sí, hecho, hoy en la ¿verdad? mañana estaba escuchando, porque a veces yo pongo como el audiolibro de la Biblia, Ajá. ¿verdad? Voy como a escuchar. Y estaba escuchando Corintios y en Corintios Pablo habla de esto, ¿verdad? Porque también a nivel de religión se ha hablado mucho del tema de que el yugo desigual, de que uno no debería andar con una persona que no sea creyente y demás. Y Pablo en Corintios dice, o sea, si la mujer se casó con un hombre que no es creyente, o sea, no se preocupe. Básicamente lo que él encierra o lo que él dice es, ya usted está santificando a su marido por el simple hecho de que usted sí es creyente. Ujú, Ahora, obviamente hay una parte que hacer ahí, ¿verdad? Pero ese trabajo le corresponde a Dios ujú. o a la mujer. Igual en viceversa, en caso cuando es el hombre el que es creyente y la mujer no. Normalmente es al revés, pero digamos, existen casos también. Sí. Entonces, sencillamente nosotros no tenemos que caer, digamos, en el papel. Yo sé que a veces se nos sale el celo, ¿verdad? Y esa convicción que queremos realmente como tatuársela a la gente en la frente, ¿verdad? Pero lo único que podemos hacer en esos casos es orar por esas personas para que Dios trabaje en sus corazones y que ellos puedan recibir a Ujú. Jesús, ¿verdad? Eso es lo único que nosotros podemos hacer. Yo me acuerdo de uno de los cursos que llevé, o no me acuerdo cuál fue el de todos, ¿verdad? Y que ella siempre decía, ore por ese esposo que Dios tiene para usted, ore por esos hijos que Dios tiene por usted, ore por ese trabajo que usted anhela, ¿verdad? Y que ahora que usted decía eso, ahora que la responsabilidad de nosotros es orar, claro, orar por todas esas cosas, ¿verdad? Ejemplo, por nuestros papás, por nuestros hermanos y, y también, ¿verdad? Pedirle a mí personalmente por esas personas para que Dios también las ayude, porque O sea, por ejemplo, el caso de tus compañeras, ujú, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo mejor? O sea, más que ponerte a pelear con ellas, ¿qué es lo mejor que puedes hacer? Orar para que Dios sane sus corazones. ujú, sí, es verdad. Eso es lo mejor, porque yo creo que cuando las personas entramos en esas posiciones, porque, y hablo en plural, porque a mí me ha pasado en donde yo creo que uno es consciente de llegar y decir, es que yo no soy así, Ujú, ¿verdad? O sea, yo antes era una persona alegre, yo antes era una persona feliz, yo antes era una persona agradecida, ¿verdad? Algo ujú, definitivamente está pasando. Entonces, que Dios traiga como esa convicción a su corazón y esa revelación para que ojalá ella haga o busque, ¿verdad? Volver a ser ella, como vos decías antes, encontrarse a sí misma y volver a su esencia, volver a su raíz. Eso sería lo mejor que vos podrías hacer por ella, por no, ejemplo. y también a uno, ¿ah? Porque a veces uno simplemente anda por el mundo y a veces hay días que uno hasta se le olvida. Me pongo yo los primeros días haciendo las preguntas y todo, y ya el jueves ya a mí se me olvidó, y yo, ¿verdad? Todas esas cosas, ¿verdad? De que ahora uno se le Le pregunto a ustedes dos, ¿se han leído Romanos 8? No Romanos, lo volví a leer. ¿ve? Romanos 4, Empecé muy, ya no, lo ya era casi como un mes. ajá, había que leerlo por lo menos 21 veces. Romanos de 4, verdad, pero esa, yo creo que en esa no estuve, yo no me acuerdo de Romanos. sí, Romanos 4, hay que leerlo, todo el Mm, capítulo de Romanos. Entonces, es que habla muy bonito sobre el tema de la fe, súper bonito ahí. Entonces, eh, son esas, o sea, son esas cosas, son esos detalles en donde de verdad nosotros vamos a empezar a manifestar, ¿verdad? Y realmente a exponer nuestra fe de la forma correcta. Y cuando hacemos eso, como te decía antes, vamos a tener la mejor revelación de Dios aquí en la tierra, mm, a través de nuestras acciones. Ahí, volviendo al tema, por ejemplo, de la creación y de esas cosas, digamos, imposibles y de cómo Dios trabaja en la gente. Hay un par de señores que aquí de hecho lo tengo, que hay uno, se llama, ya les digo, son apellidos Clayton y Jansman, ¿verdad? Ellos eran ateos, científicos ateos, y empezaron a investigar sobre el tema de la creación, ¿verdad? mm, Y empezaron como a medir todas las probabilidades, o sea, todas las cosas que tenían que suceder para que la Tierra, digamos, hubiese sido formada de manera accidental. O sea, por así como por la teoría del Big Bang, por ejemplo, ¿verdad? O sea, y al final, te lo voy a leer aquí muy rapidito, el resumen. Dice Clayton, que es uno de estos científicos, dice, si yo le ofreciera $1.000.000.000 libres de impuestos para que usted saltara de un avión de 10,000 pies de altura sin paracaídas,
con la condición de que sería necesario sobrevivir para cobrar la suma, ¿aceptaría usted el ofrecimiento? Obviamente uno diría que no, porque las probabilidades son nulas, ¿verdad? Entonces dice, si usted estuviera en sus cabales, seguro que no. Obviamente las probabilidades de sobrevivir serían demasiado pequeñas para que cualquier persona racional lo aceptara. Sin embargo, las probabilidades de que se produjera un planeta accidental, como muchos científicos y muchas personas lo han querido hacer ver, dice, capaz de llegar, esta es la parte que más me gusta de esta conclusión, dice, capaz de albergar vida aplicando únicamente los pocos parámetros que hemos considerado son 15,000 millones de veces menores a las probabilidades de sobrevivir a una caída libre desde un avión. Dicho sea de paso, John Clayton es un científico y un exateo de segunda generación que llegó a creer en Dios mientras intentaba probar que la Biblia contradice los datos científicos conocidos. En lugar de desautorizar a la Biblia, descubrió que es absolutamente confiable. Qué rajado, ¿verdad? Qué rajado. Qué Rajado. miedo. A mí, o sea, me dejó como loca, ¿verdad? O sea, a mí esas cosas me impactan, de verdad, me impactan, me maravillan. Y vean, vamos a leer, de hecho, estas se las voy a poner aquí en pantalla, nada más déjenme buscarla porque si es como más grandecita, entonces se las voy a leer yo rapidito para leerlo rápido. Vamos a buscar Isaías, ya para ir terminando, es que también hemos hablado mucho. Sí. Isaías 40, 21, 31. 21. 31. La voy a poner en otra versión, la voy a poner en esta versión. Vean, dice así. ¿Acaso no lo sabían ustedes? ¿No se habían enterado? ¿No se les dijo desde el principio? ¿No lo entendieron desde la fundación del mundo? O sea, es así como, ¿qué parte no entendió de todo, verdad? Él reina sobre la bóveda de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. O sea, sobre la bóveda de la tierra, cuyos habitantes, o sea, nosotras, somos como langostas. Él extiende los cielos como un toldo. Esta cita es increíble. Y los despliega como carpa para ser habitada. Él anula a los poderosos y a nada reduce a los gobernantes de este mundo. Escasamente han sido plantados, apenas han sido sembrados, apenas echan raíces en la tierra cuando él sopla sobre ellos y se marchitan y el huracán los arrasa como paja. ¿Con quién entonces me compararán ustedes? ¿Quién es igual a mí? Dice el santo. Alcen los ojos y miren a los cielos. ¿Quién ha creado todo esto? El que ordena la multitud de estrellas una por una y a cada una llama por su nombre. Es tan grande su poder y tan poderosa su fuerza que no falta ninguna de ellas. ¿Por qué murmuras, Jacob? ¿Por qué refunfuñas, Israel? Mi camino está escondido del Señor, mi Dios ignora mi derecho. Ojo la queja ahí, ¿verdad? ¿Acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga, y su inteligencia es insondable. Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan y se fatigan, y los muchachos tropiezan y caen, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Este texto es, o sea, voy a leer un versículo en otra versión. En la versión, ay, puchica, ¿qué se me hizo? Aquí está, en la Reina Valera. Porque dice esto, a ver, el 22 dice, Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas, el círculo de la tierra. O sea, a mí me encanta la idea de pensar como que, de verdad, ya desde ese momento se sabía que la tierra era redonda. Ajá. O sea, Él se sienta sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. O sea, este texto es la mejor evidencia realmente de lo majestuoso y de lo grande que es Él, ¿verdad? O sea, es impresionante. Y realmente, digamos, cuando algo que a mí me impresiona y me impacta de verdad es que, bueno, yo no sé si vos sabías, pero no creo, pero porque yo lo descubrí haciendo este estudio, la palabra círculo también significa brújula. Ah, ahora voy a apuntar. Digamos, en el hebreo original en el que fue escrito, bueno, ahí ese no es hebreo, ese es, sí, arameo, creo que es, o latín, no estoy segura.
No, mentira. Ese es hebreo, perdón, es hebreo. Es hebreo, porque en el Nuevo Testamento es latín y griego. El hebreo original en el que fue escrito, la palabra con la que escribieron círculo, realmente también significa brújula, ¿verdad? Entonces, imagínense realmente, digamos, el trono de Dios que sea el que marca el norte de absolutamente todas las cosas. O sea, el círculo de la tierra donde está el trono de Dios es el que une todos los puntos, o sea, es el que realmente centra, ¿verdad? O sea, y yo sé que la Biblia está muy lejos de ser un libro de ciencias, pero, o sea, aquí uno realmente, si se pone a investigar y si se pone como a profundizar, uno podría dar con un montón de claves científicas posiblemente que Dios ha ocultado en su palabra. Y por eso una persona como Clayton, que gracias a Dios existen personas que se toman el tiempo para hacer ese nivel de investigación y al final terminar convertidos, ¿verdad? Aceptando. O sea, imagínense la cantidad de claves científicas que pueden estar ocultas en la Biblia que nosotros tal vez le pasamos por encima todos los días y ni cuenta nos damos, pero que realmente podrían ser utilizadas como una prueba contundente de que el creador y el hacedor de todas las cosas es Él. Entonces, si usted me dice, Angie, ¿cómo hago para saber si realmente Dios es el hacedor de todo? Uno es por fe y dos, vaya a su palabra. Ahí usted va a encontrar todas las respuestas. Así de sencillo. Y ahora todos los días los ojos. Ajá. Ahí va a encontrar todas las respuestas y va a encontrar todo lo que usted necesita para poder entender, digamos, si la palabra es la que calza, digamos, entender o comprender que realmente no se trata de una prueba contundente, o sea, se trata realmente de creer por fe que Él es el hacedor, o sea, si nos vamos a ir desde el principio de todas las cosas. Totalmente. Así es. Así que bueno, ya vamos a terminar por acá. Vamos a terminar. Y nada, no sé si querés comentar algo, Ali, adicional. No, muy bonito. Todo. Todo siempre lo apunto y la verdad es que di que sí, ¿verdad? De que obvio, nosotros como seres humanos también flaqueamos en el tema de la fe, ¿verdad? De que como lo hemos comentado, de que a veces también dudamos y pecamos todos los días y etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero de que Dios y su palabra definitivamente todos los días nos sorprende y que por medio de él también él nos dice a veces así como, ¿verdad? Una cacheta y dice, bueno, aquí estoy, ¿verdad? Porque tienes que dudar. Y bueno, ¿verdad? Me llamó mucho la atención eso, ¿verdad? De que uno se tiene que enfocar en edificar vidas y la vida de uno, ¿verdad? De proclamar, de ser agradecido, de que el agradecimiento trae abundancia. Yo apunté también aquí que el sistema de creencias de fe es construir raíces, ¿verdad? Algo que usted también dijo al principio, desarrollarnos y que esos desarrollos sean siempre bajo argumentos. Y que esos argumentos también pueden ser en historias y en testimonios de las personas. Y que Dios nos creó para deleitarnos. Él nos creó para que nosotros hagamos su voluntad y Él para deleitarse en nosotros, básicamente. Y a mí me encantó esto último que leímos porque pensé en vos, por ejemplo, ahora que vos me decías que el martes saliste a pasear al tu perrita, ¿verdad? Y que te tuviste que devolver para tratar de captar lo hermoso del amanecer. Y justamente eso es lo que hablaba este último texto de Isaías, ¿verdad? O sea, él es el que hizo, ¿verdad? El que pintó los cielos, el que puso las estrellas, el que las llama cada uno por su nombre y que por su poder y su fuerza y su contundencia, o sea, no hace falta ni una sola de ellas, o sea, todas. Entonces, imagínense, o sea, estamos hablando de las estrellas, imagínense el universo entero acudir al llamado de Dios, o sea, es que es demasiado. O sea, es súper, súper fuerte realmente. Entonces, a mí esto me encanta porque de verdad yo creo que nos hace entender realmente en quién, digamos, es que nosotros estamos depositando nuestra confianza, a quién es o cuál es el Dios, quién es el Dios en el que nosotros creemos y a quién le hemos entregado nuestra vida.
Entonces, me parece un regalo súper de él y su palabra. De verdad que sí. Y era que solo Dios y el Espíritu Santo le permite, por ejemplo, en caso a ella, esa sensibilidad Ujú. para ver la belleza de la creación del Señor. Exactamente. Posiblemente otra persona que no, ¿verdad? Sale, posiblemente ahí quejándose de que qué sueño, con un gorrillo puesto y ni cuenta se da. Ajá. Pero es cierto lo que dice mami, ¿verdad? O sea, esa sensibilidad la da definitivamente el Espíritu Santo. Para Sí. observar. Definitivamente. Quiero que, tengo una petición. Que quiero que oremos, bueno, por un proyecto que tengo en la propiedad que yo les había contado, ahora que habíamos comprado. Quiero cementarla y quiero que Dios me ayude a que haya una cotización que me alcance con la plata que tengo. Bueno, Que se la multiplique. que se la multiplique, dice mami. A mí me gusta más esa. Yo prefiero que se la multiplique. que Bueno, haga también. Bueno, vamos a orar para cerrar. Bueno, Señor, te damos gracias por tu amor, por tu gracia, tu favor, porque, Señor, puedo dar fe de que definitivamente tu Espíritu está en medio de nosotras, guiándonos, dirigiéndonos en este tiempo de lectura y de conocimiento de tu palabra, Señor, de análisis, Señor, de realmente cómo tenemos argumentos a todo nuestro alrededor que nos hablan y nos confirman, Señor, tu poder, tu magnificencia, tu amor, tu majestuosidad, Señor. Te damos gracias por permitirnos tener a tu Espíritu que nos dé ese entendimiento y esa revelación que nos sensibiliza, Señor, a tu mano poderosa actuando a nuestro favor, Señor. Te damos gracias porque siempre tu Espíritu nos revela algo nuevo a través de tu palabra, porque sabemos que tu palabra es viva y es eficaz. Y ha sido sembrada en nuestros corazones hoy, Señor, para empezar a construir esas raíces profundas, Señor, que van a conformar nuestro sistema de creencias de fe. Te pedimos, Señor, que elimines todo aquello, Padre, que venga de pronto a entorpecer ese proceso, Señor, a entorpecer esa construcción de ese sistema de creencias, Señor, y que más bien también edifiques, reconstruyas y multipliques, Padre, todo aquello que está realmente fundamentado sobre el mejor argumento de todos, que es tu palabra, Señor. Te pedimos que sigas perfeccionando esa obra, Señor, que has empezado en nosotras. Sabemos que somos una obra en construcción en tus manos y nos sentimos agradecidas, Señor, y bendecidas porque hemos sido tomadas en cuenta por vos. Padre, en esta noche yo te quiero pedir por Alina, te quiero pedir por sus finanzas, te quiero pedir por su trabajo, te quiero pedir por este proyecto que nos compartió también en el chat de estas clases que ella está dando, Señor. Y te pedimos también por esto que has hecho nacer en su corazón, este nuevo proyecto que has hecho nacer, Padre, en ella, en esta propiedad, en este terreno que tú les has regalado. Sabemos que todas las cosas vienen de ti, te agradecemos por eso, Señor, y te pedimos que proveas de forma generosa, Señor, en su vida todos los recursos que ella necesite y que tenga suficiente y de sobra, Señor, inclusive para poder hacer mucho más de lo que ella se imagina, porque así eres tú das en abundancia, tú das de manera generosa, tú das, Señor, siempre, siempre, siempre nos sorprendes dándonos mucho más de lo que nosotros podamos soñar o imaginar. Te agradecemos, Señor, por su vida, te agradecemos por su corazón, por su disposición. Yo te pido que la bendigas, que derrames muchísimas bendiciones en ella y en cada una de las chicas que hoy no se pudieron conectar, en Mami, Señor, en mí, que bendigas nuestros proyectos, a nuestras familias, Señor, que bendigas absolutamente todo lo que hagamos, que bendigas nuestro levantar y nuestro acostar, nuestra salida y nuestra entrada a nuestras casas, Señor, y absolutamente todo lo que nosotras hagamos, que sea hecho con amor para honra y gloria de tu nombre. Te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Buenas noches. Amén. Chao, Buenas chicas. Buenas noches. noches.